Es curioso, pero hoy en las efemérides, el presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía. El triunfo de la República sobre el Segundo Imperio en 1867. ¿Será como lo mismo? Fíjate que es una fecha importante en ese sentido porque ese día es el día que entra a triunfar a la Ciudad de México después de 4 años de haberla dejado. Y de hecho así empieza el discurso que dio Juárez en esa ocasión. El discurso donde viene escrita, porque sí lo dijo y sí lo escribió, la famosa frase de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nuestros amigos buscan en internet el discurso y le ponen esa fecha, lo van a ver completo. Y él dice que ha regresado después de 4 años de haber resistido la lucha y demás, con el triunfo del imperio. Hay varias cosas curiosas. Sí, es un momento muy importante porque además Porfirio Díaz había entrado a la capital un mes antes. Recordemos que el imperio había caído el 15 de mayo, el 19 de junio fusilan a Maximiliano Miramón y Mejía, pero desde el traslado desde donde venía Juárez, que era San Luis Potosí, se tardó, pues había huido en ese famoso carruaje negro que nos pinta la historia. ¿Esa cuando se fue en la carcachita con los papeles de la nación? Exactamente. Nomás que de ida, ya de regreso, ya luego mandó gente para que recogieran el famoso archivo de la nación. Y Porfirio Díaz, que había entrado el 21 de junio, decide no izar la bandera hasta que llegue Juárez y la hice personalmente. Entonces en el Zócalo, en la Plaza Mayor, ahí se reúnen todos y Juárez es el que iza la bandera mexicana el 15 de julio de 1867 y da este famoso discurso. Yo no lo compararía con la visita ahora del presidente a Guanajuato. Quizá tomó la fecha porque el presidente sí tiene muchas referencias históricas. Va a un lugar que además también fue de los que Juárez recorrió cuando la guerra de Reforma fue importante, Guanajuato. Va también a Guadalajara, donde para el mañana o el viernes, donde los valientes no asesinan, aquella famosa frase que dijo Guillermo Prieto salvándole la vida a Juárez ante el inminente fusilamiento que querían ejecutar sobre él tropas que se habían volteado a los liberales, pero yo creo que son dos circunstancias totalmente distintas, pero es un hecho que hoy cumpleaños la famosa frase de Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y por cierto, Beltrán, el gran grabador, hizo una ilustración extraordinaria de esa entrada. Van Juárez, Lerdo y alguno más en la carreta, en el coche, y se ve al pueblo y se ve la ciudad. Pero de veras es una obra maestra, la de Beltrán. Oigan, y esa carreta, a ver Alejandro, si tú me sacas de la duda, es la misma que está en el castillo de Chapultepec, que se ve una carreta muy simple, hasta fúnebre, se puede decir, Sí. y que está en uno de los sitios del castillo, y se dice que con esa fue que hizo el recorrido Benito Juárez durante todo ese tiempo que estuvo huyendo, ¿no? En lo que estaba haciendo esa lucha a distancia para combatir a la invasión francesa. Sí, está en el castillo de Chapultepec, juntito a la otra megacarroza de Sí. Maximiliano y Carlota, traída de Italia, me parece, o la mandaron a hacer en Italia. Y sí, era un carruaje austero, un carruaje negro. De hecho, eso dio origen a aquella serie en 1972, por el centenario de su muerte, de Miguel Sabido, que se llamó El Carruaje, que eran como 15 episodios sobre distintos momentos de la vida de Benito Juárez, particularmente en tiempos de la intervención y el imperio, que me parece que es muy buena a pesar de todo el bronce que tiene la serie. Juárez baja en el desierto de Chihuahua a 45 grados, impecablemente vestido, su levita, en vez de arremangado, no, bajaba y se veía siempre perfecto, pero me parece que fue una gran serie en el centenario de la muerte en el 1972. A mí me sorprende mucho ese viaje, debió haber sido fatal. No había caminos prácticamente. Y también me sorprende mucho que lo primero que agarró fue los papeles. ¿Y los fue a guardar en una cueva? Exactamente.
En la cueva del Sobaco se lo da a un grupo de sus hombres para que lo vayan a esconder, y él sigue hasta el norte y va a llegar hasta Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez, defendiendo la legalidad, así con su carruaje. O sea, sí es una cosa muy heroica. Como dices, imagínate un carruaje recorrer de aquí hasta Ciudad Juárez, bueno, en ese entonces Paso del Norte, y de regreso. Además, perseguido por las fuerzas conservadoras, más las imperialistas, más los franceses, más los austriacos. Sí, la verdad tenía suerte. Dijo alguna vez este historiador Fuentes Mares, José Fuentes Mares de Chihuahua, que Dios era juarista, porque todo le salió bien a Juárez a pesar de la adversidad. La libró y terminó fusilando a Maximiliano Miramón y Mejía y triunfando en la República, y además se religió todavía un par de veces. Bueno, y le dieron una ayudadita a los gringos, ¿no, Mario? Pues no, en realidad no, porque quien marcó el camino de la salida de los franceses fue el creciente costo de la intervención y el surgimiento de una amenaza mayor en Europa en contra del imperio, que era Prusia. Prusia, encabezada por Bismarck, estaba ya pugnando por una unificación de Alemania. Prusia acababa de derrotar a Austria en una guerra pues relámpago, pero se convirtió en una potencia, y en realidad Francia necesitaba su ejército para hacer frente a la nueva potencia europea. Estados Unidos, salido de la guerra, y sobre todo habían sido asesinados Lincoln, no tenía ninguna perspectiva de intervenir en nuestro país para nada. De apoyarlo, ¿no, Alejandro? Pues Pero no. sí ya pudieron conseguir, por ejemplo, las tropas republicanas ya con la frontera abierta, porque recuerden que la frontera la tenían los estados sureños en la guerra de secesión norteamericana, ya había terminado la guerra de secesión, y entonces con lo que sí contaron las tropas de la República fue con ya los famosos rifles de repetición. Ya no eran los de espérame tantito, sino la de exacto, que tenías 5 o 6 tiros seguidos, y eso ayudó mucho también a la contraofensiva final, que sí, que definitivamente fue encabezada por tropas mexicanas y generales como Mariano Escobedo, Ramón Corona, Terrazas, Porfirio Díaz, desde luego. O sea, sí fue una resistencia importante, pero al final sí pudieron contar con armas que no tenían al principio quizá de la intervención francesa. Eso es verdad. Y en el viaje yo me imagino, no lo sé, no sé qué comió, no sé cómo dormía, es decir, hablamos de las incomodidades, pero también creo que lo salvó, su salud era precaria. Creo que toda su vida tuvo salud pero no delicada. tanto para inutilizarlo. No, él tuvo una gran capacidad de movilizarse como una estrategia para enfrentar a sus enemigos. Recuerden que huyó de Veracruz en tiempo de Santana junto con Ocampo, y se refugiaron en Nueva Orleans, donde trabajaron torciendo puros en una tabacalera. Sí. Y después regresó, después de dar la vuelta por Panamá, regresó por Acapulco. Es decir, él usaba la magnitud del país como un arma defensiva en contra de sus enemigos. No se quedaba fijo en ningún lado, ¿no? En esto se parece a la estrategia de los rusos en la Segunda Guerra Mundial, que simplemente usaron la magnitud del país para hacer frente a la invasión alemana. Porque conocía el país y sus territorios. Claro. Y la salud de Juárez empieza a estar realmente mal ya cuando, en un año antes aproximadamente de cuando muere, o por el 71, que empieza a tener problemas cardíacos, y que van a derivar en su muerte el 18 de julio del 72. Pero realmente no hay, al menos ni en sus cartas personales a Margarita, que eso también es de las cosas que tuvo que padecer, el exilio
de su mujer en Nueva York, pero no el exilio como acostumbran los políticos actuales, ¿no? Con todos los lujos en el Astoria y eso. O sea, realmente se fue muy precaria Margarita. Pierden a 2 hijos en el exilio porque no tiene dinero para medicinas. Uno en 64 y otro en 65. Pepe se llama uno y Toño el otro. Y eso realmente le quiebra el alma. Las cartas de Juárez sobre ese asunto, tratando de darle valor a Margarita, que se culpa de la muerte de los hijos, pero que ves al presidente quebrado en pleno desierto, son verdaderamente impresionantes. Que esa es la otra parte que pues, la historia oficial nos negó de Juárez. Juárez siempre era como perfecto, el bronce, el mármol reunido, sin una expresión. Y no, o sea, también tenía sus sentimientos. También lloraba. Claro. Pero no hay un diario de sus viajes, de sus pensamientos, de lo que debió haber dicho durante esos transcursos tan largos en los que pasó, pues solo cavilando. Un esbozo te lo deja ver José María Iglesias un poquito en sus revistas históricas de la intervención, porque José María Iglesias, que es su ministro, es el que lo va acompañando en todo el recorrido por el carruaje. Pero efectivamente, salvo las cartas personales a Margarita, no puedes saber exactamente esas 18,000 horas en el desierto, qué pensaba o qué decía o qué sentía o qué decían dentro del carruaje, ¿no? Imagínate. Eran no horas, días cruzando el desierto, ¿no? Es tremendo. Con nadie más que platicar que con el que estaba al lado. Debieron haberse dicho hasta insultos o cosas muy interesantes. Exactamente. Desesperación. Buleado, sí. Algo. Chistes, algo. No sé, me parece muy curioso que nadie llevara un registro de las horas de salida, dónde comían, dónde hacían del baño, qué sé yo, dónde cambiaban los caballos. Había ventas. Por eso, ¿qué Fíjate pasaba que en sería esos una gran lugares novela esa. tras los pasos? Juan Manuel Rangel Esparza, buenos días. Se llama La Cueva del Tabaco, ubicada en Matamoros, Coahuila. No, del tabaco. Lo voy a checar, pero pues igual sí. Sí puede ser. Ahorita nos sacan de la duda a alguien que tenga más claro eso. Sí es la Cueva del Tabaco, como dice nuestro amigo Radio Escucha. Tiene razón, es la Cueva del Tabaco que está en Coahuila, Matamoros, Coahuila, también llamada de la Gruta de los Murciélagos. Ahí es donde ocultaron el archivo en tanto se triunfaba la República sobre el Imperio. A ver, entonces, despacito. Repítemelo, porque yo acuérdate que soy lento. ¿La cueva qué? La cueva donde fue guardado el archivo de Juárez, el Archivo General de la Nación, durante la intervención francesa, sí se llama la Cueva del Tabaco y está en Coahuila, en Matamoros, Coahuila. Sí, es que tú le habías puesto un nombre que sonaba muy feo. Sí, además. Es que tabaco, sobaco, por ahí va. Gustavo Gutiérrez, Houston, buenos días. Acá suena la buenos días, Houston. José Morales Trenado, de Naucalpan, 62 años. El Archivo General de la Nación sí estuvo oculto en una cueva llamada del Tabaco en el municipio de Matamoros, Coahuila. ¿Matamoros, Coahuila? Sí. Bueno, es que es otro Matamoros, Ah, es no otro el de Matamoros. Tamaulipas. Hay muchos Matamoros. Donde un ganadero y agricultor llamado Juan de la Cruz Borrego se comprometió a cuidar con su vida durante 2 años y 8 meses, desde septiembre de 1864 hasta mayo de 1867, mientras Juárez huía de los franceses y conservadores.